Hola a todos, te habla el profesor Darwin. Vamos a continuar. Ahora vamos a repasar el segundo tema porque he visto que tienes algunos problemas. Nuestra segunda semana era el pronombre. Bueno, para ser exacto, de todos los pronombres estábamos haciendo solo los pronombres personales. Recuerda que el pronombre es la palabra que reemplaza un sustantivo. Por ejemplo, si yo digo Sebastián es una buena persona y yo no deseo usar la palabra Sebastián, la oración dirá pues él es una buena persona. El pronombre era la palabra que reemplazaba al sustantivo y designaba a las personas que participaban en el discurso. Es así que encontrabas tres tipos de pronombres personales: la persona que está hablando, que es la primera persona; la persona que está escuchando, que es la segunda persona; y la persona de la cual se está hablando, que es la tercera persona. Es así que teníamos a todos los pronombres personales, que son los que tienes por este lado de acá. Si yo quiero pronombres de primera persona, será pues así: yo, me, mi, conmigo, nosotros, nosotras, nos. Si quiero pronombres de segunda, será tú, te, ti, contigo, usted, vosotros, vosotras, os, ustedes. Recuerda que la tercera persona la habíamos movido un poco. Si bien es cierto, es él, ella, ello, la, le, los, y consigo, y ellos, ellas, las, les, los, y consigo. Para que continúe con lo de arriba, habíamos dicho que podía ser así: él, se, si consigo, ellos, la, las, le, les, los, ello, ella, ellas. Si tú juntas todo, te quedaba así: pronombres de primera persona, yo, me, mi, conmigo, nosotros, nosotras, nos. Pronombres de segunda persona, tú, te, ti, contigo, usted, vosotros, vosotras, os, ustedes. Pronombres de tercera persona, él, se, si consigo, ellos, la, las, le, les, los, ello, ellas. Ya. De todos estos pronombres personales, los primeros que vamos a estudiar son estos de acá: los pronombres átonos complementarios. Son elementos que no tienen independencia, o sea, son elementos dependientes, siempre van a aparecer o antes del verbo o después del verbo. Eso también ya lo habíamos visto antes. Recuerda que los pronombres átonos complementarios son me, te, se, nos, os, la, las, le, les y lo, los. ¿Por qué tenían esta forma? Recuerda que salían en orden de los pronombres personales: me de primera persona singular, te de segunda singular y se de tercera singular. Primero hacíamos las formas en singular, después las formas en plural: nos, primera plural; os, segunda plural; y tomabas la tercera, que era la, las, le, les y lo, los. Es por eso que te quedaba así: me, te, se, nos, os, la, las, le, les, lo, los. Dentro de todos los pronombres personales, primero vamos a empezar con estos de acá, que son elementos de complemento. Van a aparecer o antes de un verbo o después de un verbo. Recuerda que cuando aparecen antes de un verbo se van a llamar así: proclíticos. A ver, vamos por acá. Todos los elementos que tienes acá arriba van a aparecer sí o sí antes de un verbo. Son pronombres personales que sirven como complemento. Jimena se lo regaló. Ya, vamos acá por partes. ¿Ves este C que está acá? Es este C que tienes acá. Ojo, este C y este lo aquí están modificando la palabra regaló. Regaló es un verbo: yo regalo, tú regalas, se regala. Eso quiere decir que la palabra C es un pronombre. Como está antes de este verbo que es regaló, se va a llamar pronombre proclítico. Notarás que no es el único, también tenemos este de acá, la palabra lo. ¿Ves este lo que tienes acá? Es este lo que aparece por acá: de me, te, se, nos, os, la, le, les, lo, los. Repito, se y lo están modificando un verbo. Se llaman pronombres átonos complementarios porque o están antes de un verbo o están después de un verbo. En este caso están antes de la palabra regaló: yo regalo, tú regalas, se regala. Eso quiere decir que la palabra lo es un pronombre. Entonces, en esta oración pequeña que dice Jimena se lo regaló, este se y este lo son pronombres proclíticos porque están antes de un verbo. Me mira fijamente. Siguiente oración: mira es el verbo, yo miro, tú miras, él mira. ¿Ves este me que está acá? Es este me que tienes acá. Y mira es el verbo: yo miro, tú miras, él mira. Como está antes de un verbo, mira, cuando se ubican antes del verbo, ese pronombre personal se llama pronombre proclítico. Entonces este me que tienes acá es un pronombre proclítico. Ojo, los elementos que tienes acá son pronombres personales. Recuerda que los he sacado de acá. Mira, me, te, se, nos, os, la, las, le, les, lo, los. No olvides que los pronombres átonos complementarios son pronombres personales. Ojo, no vayas a olvidar eso, que es recontra básico. Cuando están antes de un verbo, en el caso de los complementarios, metes en os, la, las, le, les, lo, los, se van a llamar proclíticos. Tienes un tercer ejemplo que dice acá: ella me lo recomendó. Mira, recomendó es el verbo, ¿sí? ¿Ves este me que está acá? Es este me que tienes acá. Entonces,
Recomendó es el verbo, yo recomiendo, tú recomiendas, se recomienda. Recuerda que estos elementos se llaman proclíticos o enclíticos y están antes del verbo, después del verbo. En este caso están antes de la palabra recomendó, entonces ese me que tienes ahí es un pronombre. No es el único elemento. Si te fijas, aparece este lo de acá. Este lo que tienes acá es este lo que aparece acá, o sea que también es un pronombre. Es un pronombre proclítico porque aparece antes del verbo que recomendó. Repito, se van a llamar pronombres personales proclíticos si están antes del verbo. ¿Qué pasa cuando me, te, se, no, sos, la, las, le, les y lo, los aparecen después del verbo? Y aparecen junto a él? En ese caso recuerda que se llaman enclíticos. ¿A qué me refiero con eso de que aparecen después? Tienes a amar, que es un verboide, ya lo veremos más adelante, ¿sí? Pero mira, yo tengo la palabra amarte y notarás que amar es el verbo. Lo voy a llamar verbo por comodidad ahora, ¿sí? Yo amo, tú amas, él ama. Ahora, notarás que este T puede salir. ¿Ves este T que está acá? Es este T que tienes acá. Quiere decir que este T que aparece después del verbo, pues es un pronombre a tono complementario, solo que como está después se va a llamar así, enclítico. Cuando yo tomo a amar y le sumo un T, pues la palabra que me queda es amarte. En amarte, ¿dónde está el pronombre? Es este segmento que tienes acá. Ya está, listo. Véndemelo. En la palabra véndemelo que tienes acá, notarás que ese véndemelo, si yo desgloso, me va a quedar así. Vende es el verbo. Yo vendo, tú vendes, él vende. Le están sobrando dos elementos, que es el caso de este me que tienes acá y este lo que está acá. Primero empecemos con este me que tienes acá. ¿Ves este me que está acá? Es este me que está acá. Oye, está después del verbo, mira, porque el verbo es vende, está después del verbo y está junto a él. En este caso decimos que ese me es un pronombre, tipo de pronombre enclítico. Ya, vamos con este lo que tienes acá. Este lo que tienes acá es este lo que tienes acá. Vende sigue siendo el verbo. Este lo está después del verbo, por lo tanto también es un pronombre. Entonces en el segmento que dice véndemelo, si la pregunta fuera ¿cuántos pronombres encuentro? La respuesta serían dos. Me y lo son dos pronombres, ojo, personales, que como están después del verbo se llaman pronombres personales enclíticos. Acá tienes una oración. Lorena se lo entregó ayer. En Lorena se lo entregó ayer, la palabra entregó es el verbo. Yo entrego, tú entregas, él entrega. Ya. Ahora la pregunta ¿es un elemento proclítico o es un elemento enclítico? Analicemos. ¿Ves este se y este lo que tienes acá? Este se que tienes acá es este se que tienes acá. ¿Ves este lo que tienes acá? Es este lo que tienes acá. Está antes del verbo entregó. Recuerda que cuando se ubican antes del verbo son pronombres. En este caso sería un pronombre proclítico. ¿Qué pasaría si yo quiero que este se y este lo pues aparezcan después? Quitaría la palabra Lorena y diría pues algo así, ¿no? Entrégaselo mañana, ¿sí? Puedo hacer esa oración, entrégaselo mañana. Si fuera así, entrégaselo, notarás que este celo pasarían después del verbo. Si es que pasara eso, tendríamos un pronombre enclítico. Pero en este caso, como está antes del verbo, se va a llamar proclítico. Ya en la clase pasada o clases pasadas te había dicho que tuvieras cuidado con los verbos que terminaban pues, en aste y en iste, porque muchos creen que en ese caso el te está sobrando. ¿A qué me refiero? Tienes la oración que dice ganaste lo que querías porque hiciste lo necesario. Ya. Supongamos que me dices, profe, en la palabra ganaste está sobrando este te. Si tú le quitas el te, la pregunta es ¿qué dice? La mayoría va a decir, bueno, eso es sencillo. Si yo le quito el te, ahí dice ganas. Notarás, o de repente no te estás dando cuenta, estás cometiendo un error. ¿Por qué? En la palabra ganaste te lo voy a plantear de otra manera. ¿Cuál es la sílaba tónica? A ver, ¿es ganaste, ganaste o ganaste? Repito de nuevo. A ver, ganaste, ganaste o ganaste. Notarás que en el caso de la palabra ganaste, a ver, de este color, ¿ya? Notarás que en el caso de la palabra ganaste, la sílaba tónica es nas. Si tú le quitas el te, sabiendo que la sílaba tónica es nas, si le quitas el te, ¿qué te queda? Ganas. La pregunta es, ¿ganas es un verbo para nosotros? Y la respuesta es no. Entonces, en este ganaste, el te no está sobrando, el te forma parte del verbo.
Ganaste lo que querías. Profe, este lo que tengo acá, a ver, mira, este lo que tengo acá es este lo que tengo acá. Puede ser, pero antes de quién debería estar? De un verbo. Y no está antes de un verbo, está antes de la palabra que. Profe, no puede ser enclítico después del verbo. Ya, tienes a ganaste que es un verbo, pero cuando está después recuerda que aparece junto. Ojo, esto solo funciona con verbos. He estado revisando tus prácticas y ya has estado equivocando en eso. Ojo, estos que tienes acá solo funcionan ante la presencia de verbos. Continuemos entonces. Ganaste lo que querías porque hiciste lo necesario. Ya, vamos por este de acá. Tienes a la palabra hiciste. ¿Qué pasa en el caso de la palabra hiciste? Supongamos que tú me dices, en la palabra hiciste está sobrando la T. Si tú le quitas la T, bueno, acá es un poquito más obvio, ¿no? Porque hiciste no es un verbo, entonces va siendo obvio que este T que tienes acá no forma parte o no es un pronombre enclítico. En la palabra hiciste, ¿cuál es la sílaba tónica? Notarás que es la palabra cis. Si tú le quitas el T, va a decir cis, ni siquiera es palabra, mucho menos verbo. Entonces recapitulemos rápido. Los pronombres átonos complementarios, si te pido pronombre proclítico y te pido pronombre enclítico, solo buscas estas palabras que tienes acá, no vas a buscar otra cosa. Estos elementos se pueden llamar proclíticos o enclíticos. Proclíticos si están antes de un verbo, mira, se lo regaló, regalo es el verbo, este se y este lo está antes. Jimena lo regala o la regala, puede ser, ojo, no es necesario que aparezcan los dos, puede aparecer solamente uno, mira, acá hay solamente uno. Jimena lo regaló, ¿se puede? Sí se puede. Si aparece uno, aparecen dos, pero están antes del verbo, se llaman proclíticos. Estos elementos que tienes acá, cuando aparecen después del verbo, aparecen junto a el amarte, véndemelo, ¿estás de acuerdo? Si te pido pronombre proclítico y te pido pronombre enclítico, solo usas estos. Estos forman parte de los pronombres personales. Para hacer pronombres personales proclíticos y enclíticos, solo necesito estos elementos de acá. Vamos a practicar un poco más. Repito de nuevo. Me, te, se, no, sos, la, le, les y los pueden llamarse proclíticos si están antes de un verbo. Cuando están antes del verbo están separados de él. Y me, te, se, no, sos, la, le, les, los pueden llamarse enclíticos si están después del verbo. Y si aparecen después del verbo, aparecen junto a él. Vamos a empezar a resolver. Primera oración dice, me mira. Ya, mira es un verbo, ¿sí? Solo sirve, repito, antes y después de verbos. En me mira, ¿ves este me que tienes acá? Es este me que tienes acá. Eso quiere decir que ese me que tenemos ahí, pues es un pronombre. ¿Ya está? Se los entregué. Busco verbos. Entregué es verbo. La semana pasada hemos hecho eso. Yo entrego, tú entregas, él entrega. Es una palabra que indica acción. ¿Ves este se y este los? Es este se que tienes acá y es este los que tienes acá. Antes de un verbo, recuerda que se llama pronombre de tipo proclítico. Pronombres proclíticos antes de un verbo. Ella lo sabe. A ver, vamos por acá. Te sirve este lo que tienes acá. ¿Estás de acuerdo? ¿Ves este lo que tienes acá? Es este lo que tienes acá. Entonces, este lo que tienes acá es un pronombre proclítico. Error que he visto en tus prácticas. Que me encierras a la palabra ella. Ojo, ella sí es un pronombre. A ver, en caso de que te pierdas, es este ella de acá. O este, él se sí consigo, ellos, la, les, y este ella que aparece por acá. ¿Sí? ¿Ves este ella de acá o este ella de acá? Es este ella de acá, sí es un pronombre. Pero ojo, la pregunta en tu práctica decía encontrar pronombres enclíticos y proclíticos. Repito de nuevo, para hacer enclíticos y proclíticos por enésima vez, solamente usas me, te, se, no, sos, la, le, les, los, no los demás pronombres. Por esa razón, en la oración que dice ella lo sabe, solamente me sirve el elemento lo. Nuestro sueño lo es. Ya. ¿Ves este lo que está acá? Es este lo que está acá. Para que sea considerado como pronombre o está antes de un verbo o después de un verbo. Después no se puede porque no está junto a nadie, pero sí puede estar antes. ¿Ves este de acá? Es un verbo. La semana pasada te enseñé el verbo ser, ¿sí? Yo fui pasado, yo soy presente, yo seré futuro. Tú fuiste, tú eres, tú serás. Él fue,
él es, él será. Bingo, mira, él es o ella es, presente de tercera persona. Recuerda lo que hemos hecho la semana pasada, ese es un verbo. Entonces, este lo está antes de un verbo. Este lo que tienes acá es este lo que tienes acá. Eso quiere decir que sí es un pronombre. ¿Qué más? Dice, se lo aprendió rápido. ¿Ves? Aprendió es un verbo. Yo aprendo, tú aprendes, él aprende. Entonces, este se y este lo me pueden servir. ¿Ves? Este se de acá, es este se de acá. ¿Ves? Este lo de acá, es este lo de acá. Entonces, ambos elementos son pronombres. Devuélvemelas. Mira, devuelves el verbo. Yo devuelvo, tú devuelves, él devuelve. Este me y este las están sobrando, por decirlo de alguna manera. Este me que tienes acá es este me que tienes acá. Este las que tienes acá es este las que tienes acá. Están después de un verbo y están junto a él. Recuerda que estos pronombres se van a llamar pronombres enclíticos. Mirarte es mi deseo. Ya. En mirarte notarás que el verboide o el verbo, si quieres llamarlo así por comodidad, mirar es el verbo. A este mirar, ¿qué le está sobrando? Le está sobrando este T. ¿Por qué digo que le está sobrando? Porque yo puedo hacer una oración con la palabra mirar. Mirar ese lugar es muy relajante, por ejemplo. Ese mirar me sirve. Este T está sobrando. Este T que tienes acá, pues este T que tienes acá. Cuando está después de un verbo y aparece junto a él, recuerda que en ese caso se llama pronombre enclítico. Pronombres enclíticos después del verbo y están junto a él. Caminaste. En la palabra caminaste y en la palabra soñaste pasa algo. Supongamos que en caminaste tú me dices, profesor, en la palabra caminaste el T está sobrando. Eso es falso, te lo he explicado hace un momento. Los verbos que terminen en aste y en iste no tienen enclíticos porque ese T forma parte del mismo verbo. Supongamos que tú todo terca, quieres sacar este T de acá. Ya. Si tú sacas este T de acá, la pregunta es, si yo quito el T, ¿qué dice acá? De repente me dices que dice caminas. Ya, estás cometiendo un error. En la palabra caminaste, ¿cuál es la sílaba tónica? Caminaste, caminaste, caminaste. Notarás que en la palabra caminaste, la sílaba tónica es nas. Si tú intentas quitarle este T, la palabra terminará diciendo caminas, y caminas no es un verbo. Por esa razón en la palabra caminaste no hay nada. En la palabra soñaste, ya. Supongamos que tú quieres quitarle el T, y acá es mucho más obvio porque soñas no es un verbo. Además, ¿cuál es la sílaba tónica de la palabra soñaste? Soñaste, soñaste, soñaste. Repito, soñaste, soñaste, soñaste. Notarás que la sílaba tónica es ñas. Si tú le quitas el T, pues la palabra va a decir soñas, y soñas no es un verbo, ni siquiera tiene sentido. Recuerda, los verbos que terminan en aste y en iste, esos T que tienes al final forman parte del verbo y no están sobrando. Vamos a ver más ejemplos. Se nos escapó. ¿Ves este escapó de acá? Escapó es un verbo. Yo escapo, tú escapas, él escapa. ¿Estás de acuerdo? Ahora vamos con estos de acá. Este se y este nos. Mira, escapó es el verbo. Yo escapo, tú escapas, él escapa. Se y nos. ¿Ves este se de acá? Es este se de acá. ¿Ves este nos de acá? Es este nos de acá. Cuando aparecen antes de un verbo, recuerda que se llaman pronombres proclíticos. Pronombre proclítico antes del verbo. Más ejemplos porque parece que es lo que te hace falta. Lo prepara bien. Ya, prepara es verbo. Yo preparo, tú preparas, él prepara. ¿Ves este lo de acá? Es este lo de acá. Mira, está antes, mira, antes del verbo. ¿Cómo se llama? Pronombre proclítico. Descríbelas. Ya, en la palabra descríbelas, ¿hasta dónde llega el verbo? Supongamos que tú quieres llegar hasta acá. Ya, solo supongamos. ¿Estás de acuerdo? Ahora la pregunta es, ¿describes un verbo? Notarás que no. El verbo es describe. ¿Estás de acuerdo? Yo describo, tú describes, él describe. Eso quiere decir que el elemento que está sobrando en este caso, ¿quién va a ser? A ver, por acá se ha movido. ¿Será este las de acá? ¿Ves este las de acá? ¿Ves este las de acá? Entonces el las es un pronombre. ¿Ya está? Te invito a un helado. Invita es un verbo. ¿Ves este T de acá? Es este T de acá. Antes de un verbo, mira, antes del verbo proclítico. Entonces ese T es un pronombre. Nos miramos fijamente. Miramos es el verbo. Yo miro, tú miras, él mira, nosotros miramos, ustedes miran, nosotros miramos. ¿Ves este nos de acá? Es este nos de acá. Está antes de un verbo se llama proclítico. Yo se los vendí. Ya, otra vez. ¿Ves este se y este los?
es este se y es este los de acá. Vendí es el verbo, yo vendo, tú vendes, él vende. Entonces ese se y ese los que están antes de un verbo se llaman pronombres proclíticos. Profesor, y este yo, ya. Ese yo sí es un pronombre, pero recuerdo que ahorita estamos trabajando pronombres enclíticos y proclíticos. Vuelvo a repetir, muchos de ustedes se han equivocado acá, ¿sí? Si yo quiero pronombres proclíticos y enclíticos, solamente tomo estos de acá. De todos los pronombres personales de primera, segunda y tercera persona, solo tomo en cuenta me, te, se, no, sos, la, las, le, les, lo, los. Cuando te piden pronombres proclíticos y pronombres enclíticos, solamente se utilizan estos de acá. Por lo tanto, la palabra yo no la tomo en cuenta. Cantaste bonito. Más rápido, en la palabra cantaste, oye, termina en aste. ¿Estás de acuerdo? Las terminaciones aste e iste, ¿te acuerdas? No tienen pronombre, ese te forma parte del verbo, entonces en cantaste ese te no está sobrando. En la palabra cantaste, ¿cuál es la sílaba tónica? Notarás que es el segmento tas. En caso de que no te des cuenta, vamos a ver, es cantaste, cantaste, cantaste. Notarás que es cantaste. Si tú le quitas el te, ¿qué dice acá? ¿Cantas o cantás? Oye, mira, la sílaba tónica estás. Si tú le quitas el te, el verbo dice cantás. Pregunta, ¿cantás es un verbo para nosotros? La respuesta es no. Entonces, en esta oración que dice cantaste bonito, pues no hay nada. Escribiste todas las indicaciones. Ya. Las terminaciones aste y mira, las terminaciones iste. Ya. Supongamos que tú le quieres quitar el te. Solo supongamos. Si tú le quitas el te, te queda un verbo. ¿Escribís es un verbo? No. En la palabra escribiste, ¿cuál es la sílaba tónica? Escribís. Está acá, ¿verdad? Escribiste. Notarás que este bis va a ser sílaba tónica. Si tú le quitas el te, dice escribís, y escribís no es un verbo. Escribiste todas las indicaciones, no tienen ningún pronombre. Una cosa es escribiste, otra cosa es escribirte una carta. Escribirte una carta no estaba en los planes. ¿Sí? Se puede usar en una oración. Mira, en escribirte, escribir es el verbo. Lo voy a llamar verbo por comodidad, en realidad es verboide, pero para que me entiendas lo voy a llamar verbo. Escribir es un verbo, ¿estás de acuerdo? Yo escribo, tú escribes, él escribe. Este escribir lo puedes usar en otras oraciones. Escribir un mensaje por WhatsApp. ¿Se puede? Sí se puede. Entonces escribir sí lo puedo sacar. A ese escribir sí le está sobrando ¿qué? Un te. Esos pronombres, ese me, te, se, no, sos, la, las, le, les, lo, los, que aparece después de un verbo, mira bien, después de un verbo y que aparece junto a él, en ese caso se llama enclítico. Te ama mucho. Ama es el verbo, yo amo, tú amas, él ama. Entonces, ¿ves este te que está acá? Es este te que está acá. Ama es el verbo. Antes de un verbo, recuerda que ahí se llaman pronombres proclíticos. Ellos se visitan. De nuevo, ¿ves este se que tienes acá? Está antes de la palabra visitan, que es un verbo. Yo visito, tú visitas, él visita. Este se que tienes acá es este se que tienes acá. O sea que ese se es un pronombre. Profe, ¿y este ellos es pronombre? Sí, sí es pronombre, pero no es lo que estamos trabajando. Por tercera o cuarta vez te repito lo mismo. Este es el error más común que has estado cometiendo. Para hacer, repito de nuevo, pronombres enclíticos y proclíticos solamente utilizo me, te, se, no, sos, la, las, le, les, lo, los. El resto de pronombres no me sirven porque estos son los únicos elementos que son considerados como complementos de un verbo. En los otros casos no va a pasar pues lo mismo. Por ejemplo, ellos caminan, ese ellos no es un complemento directo de un verbo. Puedo utilizar la palabra ellos solo, ¿sí? Ojo, repito, para ser proclíticos o para ser enclíticos solamente utilizo estos de acá. Una vez que ya hemos recordado la parte de pronombres enclíticos y proclíticos, ahora vamos a recordar todos los pronombres personales. Ojo, cuando tú leas una pregunta que dice reconozca todos los pronombres personales, toma en cuenta que te está pidiendo todos los de acá, ¿sí? Todos ellos. Eso incluyen a los que hemos visto hace un momento. Me de primera, te de segunda, se de tercera, me, te, se. Formas en singular, formas en plural. Nos de primera, os de segunda y la tercera. La, las, le, les, lo, los. Pronombres autónomos complementarios. Me, te, se, no, sos, la, les, lo, los.
Pero si la pregunta pide pronombres personales, o sea, pide todos los que están acá, los que hemos visto hace un momento que eran pronombres complementarios, más todo el resto que tienes acá. Pronombres de primera, yo, me, mi, conmigo, nosotros, nosotras, nos. Pronombres de segunda, tú, te, ti, contigo, usted, vosotros, vosotras, os, ustedes. Pronombres de tercera, él, se, si, consigo, ellos, la, le, los, ello, ella o ellas. Ya, listo. Vamos a buscar todos los que hemos visto hace un momento, que eran mete, se, nos, os, la, le, los, ahora con todos los demás elementos que faltaban. Ojo, eso cuando se aplica, cuando la pregunta pide encontrar todos los pronombres personales. Si la pregunta dice, escucha bien, si la pregunta dice encontrar pronombres proclíticos y enclíticos, solamente usas me, te, se, nos, os, la, le, los antes de un verbo. Si la pregunta dice reconocer todos los pronombres personales, utilizas a estos de acá, ¿sí? Me, te, se, nos, os, la, las, les, los y todos los que no hemos tomado en cuenta, ¿sí? Ahora vamos a buscar a todos los elementos que tienes acá. Veamos entonces algunos ejemplos. Teresa extraña a sus hijos y los recuerda mucho. Ya. ¿Dónde ves algún pronombre? Primera semana, Teresa sustantivo. La semana pasada hemos hecho verbo. Extraña es verbo, yo extraño, tú extrañas, él extraña, palabra que indica acción. Primera semana, hijos son personas, es sustantivo. ¿Ves este recuerda de acá? Los recuerda mucho. Yo recuerdo, tú recuerdas, él recuerda. ¿Te acuerdas de me, te, se, nos, os, la, le, los? Acá está, mira, los. Este los que aparece antes de un verbo se llama pronombre proclítico, pero como pide conteo de pronombres personales, voy a tomar en cuenta los pronombres complementarios más el resto de pronombres que nos faltaban. Veamos más oraciones. Maritza se las ingenió para aprobar ese curso. Ellos la ayudaron. Ya, empezamos. ¿Ves este se las que tienes acá? Está antes de ingenió. Ingenió es un verbo. Yo me ingenio algo, tú te ingenias algo, él o ella se ingenia algo. Entonces, este se las son pronombres. A ver, en caso de que andes volando, para variar, vamos a sacarlos de acá, ¿ya? A ver, los vamos a llevar acá como imagen. Ojo, estoy usando estos elementos que tienes acá. A ver, no se dejan mover. Vamos a subir un poquito de tamaño. Yo creo que hasta ahí están bien. Los cambiamos de color. Ya, listo. Estoy utilizando estos elementos que vimos hace un momento, más los que me faltaban. Quiere decir que estoy tomando en cuenta todos los que están acá. Y dentro de estos elementos ya han sido considerados estos de acá. Porque la pregunta es encontrar todos los pronombres personales. Todos, eso incluye a los pronombres a tonos complementarios y al resto de pronombres personales. Ya, Maritza se las ingenió. Acá ingenió, falta un tilde, listo, ingenió, ya, mira, este sé que tienes acá, este sé que tienes acá, este las que tienes acá, este las que tienes por acá. Entonces, sí es cierto, este sé y este las son pronombres proclíticos, pero forman parte de los personales. Maritza se las ingenió para aprobar ese curso. Bueno, ya no hay nada más. ¿Ves este ellos de acá? Ese ellos es un pronombre. Es un pronombre de tercera persona. En caso de que lo olvides, mira esto. Él, se, si, consigo, ellos, la, le, los, ello, ellas. Ellos, pronombre personal. La pregunta pide todos los pronombres personales. Falta uno más, mira. ¿Ves este la de acá? ¿Ves este la de acá? Ayudaron es un verbo, yo ayudo, tú ayudas, él ayuda. Ellos ayudaron, tercera persona. Este la que tienes acá también es un pronombre. Se me cayó el sombrero, recógelo por favor. Ya, un poquito más rápido. ¿Ves este se me? Se y me. Cayó es un verbo, ¿sí? Indica acción. Entonces se y me es un pronombre personal. Recoge es un verbo. A ese recoge que le está sobrando. Un lo, que es este lo de acá, que forma parte de los pronombres complementarios. Pero repito de nuevo, un complementario es un pronombre personal, ¿sí? ¿Qué más tengo por acá? Profe, y el de acá, no, pues el no lleva tilde, el que necesitamos nosotros como pronombre lleva tilde. Además, mira, sombrero no es un verbo, no creo que te equivoques en eso. Se te perdió el archivo, ya. ¿Ves este C y este T de acá?
es este se y este te. Entonces son pronombres porque está antes de quién, de perdió, que es un verbo. Yo pierdo, tú pierdes, él pierde. Profesor, y este el de acá, oye, primera semana, archivo es sustantivo, gran archivo, ¿te acuerdas? El, la, las y los eran artículos. Ojo, repito, mira, este él no es pronombre. ¿Por qué no es pronombre? ¿Está al lado de un verbo? No, archivo es sustantivo, gran archivo. Este él es un artículo, es otro error que has estado cometiendo. Recuerda que tienen que estar antes de un verbo, o que sean pues yo, conmigo, contigo, él, ella, nosotros, nosotras. Pero no puede ser porque el que es un pronombre es un él que tiene tilde, y este él no, más que sombrero es sustantivo, o mejor dicho, archivo es sustantivo. Me asomé por la ventana y los descubrí observándome. A ver, me asomé, asomé es verbo, este me de acá, entonces ese me es pronombre. Me asomé por la ventana, este la me sirve, no profesor, porque ventana no es verbo, ¿ves? Fácil. Los descubrí, este sí me sirve, porque descubrí es un verbo, palabra que indica acción, ese los sí lo voy a utilizar. Observando es el verbo, a este observando que le está sobrando, un me, ese me es un pronombre. Siguiente, me lo devolvieron ayer, por eso te puedo pagar la deuda contraída. ¿Ves? Este me lo antes te devolvió. Devolvió es un verbo, yo devuelvo, tú devuelves, él devuelve. Entonces ese me y ese lo son pronombres. Me lo devolvió ayer, por eso te puedo pagar. Yo puedo, tú puedes, él puede. ¿Estás de acuerdo? Este te está antes de un verbo, entonces este te sirve. Este la te sirve, ojo, presta atención, a este la no sirve porque está antes de un verbo. No. Deuda, ¿qué es? Sustantivo. Primera semana, gran deuda, ¿te acuerdas? Deuda es sustantivo, este la es un artículo. Repasa por favor lo que te he mandado desde la primera semana para que no te equivoques. Siguiente oración. ¿Entendiste lo que te expliqué? Empiezas. ¿Ves este lo de acá? Me dirás, profe, este lo de acá. Oye, esto está antes y después de un verbo. ¿Qué es un verbo? No, entonces no sirve. El que sí te sirve es la palabra te. ¿Ves este te de acá? Es este te de acá. ¿Cuándo sirve? Antes de un verbo. ¿Expliqué? ¿Es un verbo? Sí, yo explico, tú explicas, él explica. Ese te es un pronombre. Siguiente. Me asusté y se me derramó la sopa. ¿Ves este me de acá? Yo me asusto, tú te asustas, él se asusta. Este asusté que tienes ahí es un verbo, por lo tanto ese me es un pronombre. Y me sé, bueno, acá hay un error. Pum, a ver, corrimos, chum, chum. Y se me derramó la sopa. Me asusté y se me derramó la sopa. Ya, me sirve este se y este me de acá. Derramó es un verbo, yo ramo, tú ramas, es derrama. Recuerda que me sirve antes de un verbo, entonces eso es un pronombre. Solo para olvidarte yo recorrí países y destinos. Solo para olvidarte gasté mi sombra en todos los caminos. Ya, empezamos. A olvidar, mira, olvidar. A este olvidar, ¿qué le está sobrando? Le está sobrando un te. Mira, olvidar. Sí, tiene sentido. A olvidar le sobra un te. Usa este olvidar en otra oración. Olvidar, esa parte de la teoría fue un error. Sí se puede, olvidar sí se puede utilizar en otra oración, quiere decir que ese te sí está sobrando. Sobrando es un decir, pues, está después del verbo. Recuerda que se llama pronombre enclítico. ¿Ves este yo de acá? Yo, me, mi, conmigo, nosotros, nosotras, nos. Ese yo es un pronombre. La pregunta que diga reconocer todos los pronombres me pide, repito, todos estos de acá más los otros pronombres que no he tomado en cuenta, o sea, todos los de acá. Y eso incluye a estos que tenemos por este lado. ¿Qué más? Recorrí países y destinos. No hay nada más. Solo para olvidarte. Oye, olvidar. A ese olvidar lo hemos analizado hace un momento. Olvidar que le está sobrando un te. Solo para olvidarte gasté mi sombra en todos los caminos. Otra vez, tu error clásico. Este los te sirve. Oye, para que los te sirva debe estar antes de quién? De un verbo. Caminos es verbo. No, primera semana, grandes caminos, ¿te acuerdas? Caminos es sustantivo. Te lo repito por tercera o segunda vez. Tercera vez me parece. Repasa lo que te estaba mandando las semanas que ya han pasado. Más ejemplos. Cuando la miré, no la reconocí. Ya. ¿Ves este la? Está antes de miré. Entonces ese la es un pronombre. Te conozco. Vamos a volver a sacar esto, ¿ya? Control C y lo ponemos por este lado de acá. Hoy que no se puede copiar. A ver, momento, problemas técnicos. A ver, por acá. Y lo ponemos por acá. Como imagen mejor.
Ya, lo voy a dejar por este lado de acá, ya. Listo, ahora sí. Cuando la miré no la reconocí. Esta es la que tienes acá, esta es la que tienes acá. Mire, es un verbo. No la reconocí. Oye, esta la te sirve. Te sirve si está antes de un verbo. Reconocí es un verbo, yo reconozco, tú reconoces, se reconoce. Si sirve, la semana pasada hemos hecho verbos. Entonces, esta es la que tienes acá. Si es un pronombre. Perfecto. Siguiente. No lo recuestes en el sofá. Ya. ¿Qué te sirve acá? Te sirve lo de acá. Sí, porque está antes de un verbo. Yo me recuesto, tú te recuestas, él se recuesta. Este lo sirve. Es lo que tienes acá por si te estás perdiendo. Entonces lo es un pronombre. Él no te sirve porque él se sí consigo era un él con tilde. Él no lleva tilde. Además que sofá es un sustantivo. ¿Te acuerdas? Gran sofá. Sofá sustantivo. El, la, las y los. Primera semana. Antes de un sustantivo es un artículo. Repasa lo de la primera semana. Tú y yo nos iremos al final del mundo aunque ellos lo desaprueben. Ya. Me sirve tú de acá. ¿Sí? Pronombres de segunda es tú, te, ti, contigo, usted, vosotros, vosotras, os, ustedes. La pregunta es, ojo, reconocer todos los pronombres personales. Quiere decir a todos los elementos que están acá, que ya incluyen a los pronombres átomos complementarios. Me, te, se, nos, os, la, las, le, les, lo, los. Si me pide pronombres personales, repito, no sé ya cuántas veces lo estoy diciendo, buscas todo. Entonces, tú te sirve, es un pronombre de segunda persona. Yo que tienes acá también te sirve de primera persona. Yo, me, mi, conmigo, nosotros, nosotras, nos. Yo sirve. Nos es un pronombre complementario. ¿Ves nos que está acá, que está antes, diremos que es un verbo? Entonces nos te sirve. Ahora, a iremos, profe, le sobra un os. Supongamos que intentas hacer eso, no solo supongamos, yo espero que a estas alturas no, pero supongamos nada más. Si tú le quitas el os, pregunta, ¿iren es un verbo? No, pues no tiene sentido. Dice, tú y yo nos iremos al final del mundo, no hay nada más, aunque ellos lo desaprueben. ¿Ves ellos de acá? Es un pronombre de tercera persona, en caso de que lo olvides, mira. Él se si consigo, ellos, la, las, le, les, lo, los, ello, ellas. ¿Ya está? Entonces sí es cierto. Ese ellos es un pronombre personal. Lo que tienes acá es lo que tienes acá porque está antes de desaprueben, que es un verbo. Yo desapruebo, tú desapruebas, él desaprueba. Entonces lo es un pronombre personal. Siguiente. Los gerentes cometen muchos errores. Algunos se deben a la inexperiencia, otros reflejan falta de conocimientos. Otro error que has estado cometiendo. Te he dado oraciones más o menos extensas y tú me has estado buscando más pronombres de los necesarios. Que una oración sea grande no quiere decir que tenga muchos pronombres. Repito de nuevo, que una oración sea extensa no quiere decir que tengas varios pronombres en esa oración. Si te pongo oraciones extensas es para que te des cuenta dónde está el pronombre, cuál es pronombre y cuál no. A ver, otra vez. Supongamos que tú piensas que los de acá es los de acá. Oye, para que estos sean pronombres o están antes de un verbo o después de un verbo. Pregunta, ¿está antes de un verbo? ¿Gerentes es un verbo? No. Repasa la primera semana. Gerentes son personas y las personas son sustantivos. El, la, las y los, primera semana es un artículo. Por eso los no lo tomo en cuenta. Cometen muchos errores, no hay nada más. Algunos se deben. Mira, acá sí. ¿Ves ese de acá? Es ese de acá. Está antes de un verbo. Deben. Yo debo, tú debes, él debe. Ellos se deben. ¿Estás de acuerdo? Algunos se deben. Deben si es un verbo. Se te sirve. A la inexperiencia. Otra vez. ¿Ves la de acá? Profe, la de acá. Oye, está antes de un verbo. Inexperiencia es un verbo. Notarás que no. Gran inexperiencia. Inexperiencia es sustantivo. Primera semana. El, la, las y los antes de un sustantivo es un artículo. Ha sido tu error más común. La no es un pronombre, es un artículo. ¿Por qué no puede ser pronombre? Porque no está antes de un verbo. Inexperiencia no indica acción. Otros reflejan falta de conocimiento. Bueno, no hay más pronombres personales. Mira, todo este segmento tiene un solo pronombre personal. Repito de nuevo, el hecho de que la oración sea extensa o grande no quiere decir que la oración tenga varios pronombres personales. Si te doy una oración grande, de repente hay uno o dos pronombres. La idea es que tú sepas reconocerlo porque de eso se trata.
Siguiente, 14. ¿Nunca se le ha pasado por la cabeza no querer volver a ser quien es? Kafuko se quedó pensativo. Busquemos pronombres. ¿Ves este se está antes de ha pasado? La semana pasada te he enseñado tiempo compuesto en los verbos. Este a es haber, pasado ha, doído, tosocho. ¿Sí? Repito, la semana pasada. A con h haber, pasado ha, doído, tosocho. Tú ya por el básico de la semana pasada sabes que ha pasado es un verbo. Ya, este se es este se de acá. Este le es este le de acá. Se le ha pasado. Entonces esos dos elementos son pronombres personales. Ojo, son pronombres proclíticos, es cierto, pero repito, estos elementos forman parte de los pronombres personales. ¿Nunca se le ha pasado por la cabeza no querer volver a ser quien es? A ver, no hay nada más. Ahí no hay más pronombres. Kafuko se quedó pensativo. Este me sirve. Yo me quedo, tú te quedas, él se queda. Este se que tienes acá es este se que tienes acá. Entonces, ese se es un pronombre personal. Era la primera vez que se lo preguntaban. Había un atasco. Se dirigían hacia la salida de Takehashi en la autopista metropolitana. Busquemos pronombres. Tu error común. Este la lo has resaltado como pronombre. Por enésima vez, este la para que sea pronombre antes de quién debe estar. De un verbo. Oye, primera es verbo, yo primera, tú primera, nosotros primeríamos. No tiene sentido. Primera en este caso es un adjetivo, ves es el sustantivo, pero mira, no te hagas problemas, no hay un verbo, no puede ser un pronombre. Era la primera vez que se lo preguntaban. ¿Ves estas de acá? Estas son diferentes, preguntaban es un verbo, yo pregunto, tú preguntas, él pregunta. ¿Ves este se de acá? Es este se de acá. ¿Ves este lo de acá? Es este lo de acá. Eso quiere decir que esas dos palabras son pronombres. Había un atasco, no hay nada. Se dirigían hacia la salida de Takehashi en la autopista metropolitana. Me sirve este se de acá. Está antes de dirigían, que es un verbo. Yo dirijo, tú diriges, él dirige. Entonces este se es un pronombre. La salida no te sirve. ¿Por qué no te sirve? Porque salida no es un verbo. Salgo tal vez, pero acá dice salida. Gran salida, primera semana, sustantivo. Otra vez de nuevo, mira. Tú intentando subrayándome la de acá. No es un pronombre. ¿Por qué no es un pronombre? Porque autopista metropolitana es un sustantivo. Autopista metropolitana no es un verbo, ¿sí? Otra vez, repaso rápido. Solo te estoy pidiendo dos cosas, es lo que debes tomar en cuenta. 1. De todos los pronombres personales hay un grupo que son pronombres complementarios que acompañan a verbos. Estos pronombres complementarios son pronombres átonos complementarios y no son todos los pronombres. Si la pregunta dice, reconozca pronombres proclíticos o enclíticos, solamente trabajas estos de acá. Me, te, se, no, sos, la, las, le, les, lo, los. Estos elementos, si aparecen antes del verbo, mira, cuando se ubican antes del verbo se llaman proclíticos. Pero si tú ves que alguno de estos elementos se ubican después del verbo y junto a él, formando una sola palabra, se llaman enclíticos. Toma en cuenta que los verbos que acaben en aste y los verbos que acaban en iste, esos te que tienes al final, forman parte del mismo verbo. Entonces, si te pido pronombre proclítico y enclítico, solamente usas estos de acá. Es diferente si la pregunta pide cuántos pronombres personales hay. Si te pide cuántos pronombres personales hay, tomas los primeros. Ese, me, te, se, nos, os, la, las, le, les, lo, los, pero aparte de ellos tomas todo el resto que no hemos estado tomando en cuenta, porque si la pregunta dice pronombres personales, me está pidiendo todo. Si la pregunta dice pronombres proclíticos o enclíticos, solamente me está pidiendo esto de acá. Esta semana te voy a dejar lo mismo. Te voy a dejar oraciones parecidas a estas que tienes acá, ¿sí? Y te voy a pedir que encuentres pronombre. El hecho de que una oración sea larga no quiere decir que haya muchos pronombres, ¿sí? Se cuidan bastante. Ha sido un gran placer haber estado con ustedes. Bye.